¿Por qué existe gente que sigue creyendo en el gobierno? Conflicto inminente. ¿Se han dado cuenta de que cada vez es más la gente arrepentida de votar por Morena? Y lo más increíble, algunos hasta se están acordando de que ellos son los patrones y que el gobierno es el chalán al que se le exige. Al fin se dio cuenta. Me parece sorprendente, ya se está abriendo la caja de Pandora. Sin embargo, ¿por qué todavía hay quienes siguen creyendo en Morena y que el PG es el mesías tropical que salvará a México? Aunque ya solo sale para presentar libros con mentiras que él no escribió o para defender dictaduras. Hay muchas razones, pero sí hay una principal. Sonará ridícula para los letrados que ven este tipo de contenido, pero no lo es en absoluto. Tómense esto en serio. Primero veremos algunas de las razones que todos pensamos. Después la que consideramos la más peligrosa y que siempre implica conflictos en todas las sociedades. La primera, hay gente que es muy fácil de comprar con el dinero de las becas, jóvenes y adultos mayores que les cae algo de dinero. Dinero que antes jamás hubieran soñado que les iban a dar. La gente de la tercera edad que nunca ha recibido nada de forma directa del gobierno, de repente recibe algo de dinero. Eso era impensable para ellos. Psicológicamente funciona a la inversa que los impuestos. Me explico. Comparemos dos impuestos. El primero es del 50%, pero está increíblemente bien disfrazado con diferentes conceptos para que no lo veas. Y luego existe uno del 2.5%, pero te lo arrebatan directamente de las manos casi a punta de pistola. Sentirás una indignación muchísimo más grande con el segundo que con el primero. Y es más, mucho más probable que te levantes en armas, aunque el primero sea 20 veces mayor que el segundo. Siempre es peor para la psicología humana perder que ganar. Teoría de prospección básica para inversiones. Siente más del doble de feo perder que lo bonito que es ganar dinero. Con los subsidios funciona similar. Les dan sus 6,000 bimestrales a los viejitos, pero les quitan toda la atención médica que vale 20 veces más. A los jóvenes les dan un dinerillo para las chelas y no ven todo lo que pierden de infraestructura millonaria para estudiar. A los ninis ni mencionarlos. Ahora ya dan por hecho que ese dinero es seguro, entonces les dolerá muchísimo perderlo. Por eso de momento el gobierno se seguirá endeudando para seguir sobornando a la población. Aunque elimina las pensiones que no son del bienestar, oficialmente ya iniciaron recortando los aguinaldos de los que reciben las llamadas por el régimen pensiones doradas, que reciben los decrépitos que apoyaron a instaurar la dictadura comunista en México. No creo que estén felices. Ya vimos lo que le hicieron unos estudiantes a un autobús por no pagar la beca. Multiplíquenlo por todos los que reciben apoyos y o pensiones. Por eso ganaron las elecciones, por la amenaza de que les quitarán sus apoyos, por lo doloroso que sería perder esa dádiva que nunca debieron recibir. Porque ayuda al gobierno a volver completamente inútil y dependiente del régimen a la gente. Los que reciben sobornos por su voto en realidad están legitimando al régimen para hacer lo que quieran con ellos. Si lo piensan bien, no hay diferencia con lo que hacen las cariñosas por dinero. Además, es lo único que saben hacer. Hay varias formas de calcular el valor de un voto. Si pensamos en el gasto federal de 6 años dividido por el padrón existente en una elección presidencial, hablaríamos de que en cada voto se jugarían unos 567,000 pesos. Eso de 2018 a 2024. Pues está bien, ¿no? Está barato. Obviamente este ejercicio matemático burdo es para darles una idea de cuánto va a gastarse el gobierno a nombre del elector que votó por el candidato. Sin embargo, el voto tiene otra dimensión. Si por un voto se fuese a definir al ganador, ese voto tendría un valor de miles de millones de pesos. Si la elección no es reñida, en realidad no valdrían casi nada. Pero lo que quiero que se entienda es que recibir 500 pesos por prostituir al país 6 años es una mentada sabiendo lo que van a gastar de erario a tu nombre. La dimensión económica es en la que se enfoca mayormente este canal y creíamos que esos sobornos son la razón principal de la fidelidad al régimen. También que ya no hay duda del apoyo de sus amigos cubanos para su fraude, pero hay algo más. Otra razón de fondo muy buena y que en parte sirvió para detonar la principal es el discurso de desigualdad. Si soy pobre es porque el rico tiene dinero. Es una completa falacia, pero funciona por sesgos cognitivos humanos. Estamos programados biológicamente para pensar en escasez, en que solo hay un queso, y no necesariamente es así. En la sociedad moderna, esos instintos son un lastre para el crecimiento personal. La generación de riqueza se produce en un intercambio donde ambas partes ganan.
Si no, es una pérdida, un robo o una estafa, y los intercambios se dan todos los días, así que es incorrecto pensar en que solo hay un queso. El objetivo del crecimiento económico es producir más quesos, más grandes y baratos para que todos puedan comer, aunque claro, gente basura que quiere acaparar todo el mercado sin medir consecuencias siempre va a existir. Y sí, hay formas de acaparar el 90% o más de los quesos para el 10% de la población. Veremos cómo se logra y es clave para este video. Con esto quiero llegar a que muchas veces es pura envidia de ver que al otro le vaya mejor, y esta es la regla en México. La envidia es una de las emociones más primitivas que pueda haber, igual que la avaricia. Lo más sano para cualquier persona es identificarlas y usarlas a su favor para mejorar, pero eso requiere mucho esfuerzo y es más fácil estirar la mano. Así pues, viendo que toda la gente tiene esta clase de emociones en mayor o menor medida, hay oportunistas que pueden capitalizar estas emociones negativas. Todo este prólogo es para decirles que las emociones negativas, falsas promesas y apoyos fueron la materia prima de este muladar. Pero eso no explica por qué a estas alturas siguen creyendo en Morena, a menos de que no queramos ver lo obvio. Morena no es un partido político. Morena es una secta, en todo el sentido de la palabra. Quería decir que es como un culto o una religión, pero ni a eso llegan. Este es un grupo de delincuentes de lo peor que existe, y se burlan de los religiosos. Por eso fue tan descarado el mañoso López, que le puso así a su partido en alusión a la Virgen de Guadalupe para jalar adeptos católicos, cuando él obviamente no es católico y lo veremos más adelante. Hasta le sacaba sus detentes en la pandemia para burlarse en la cara de la fe católica de México. Y luego les impuso una mujer con un vestido estampado con la Virgen, como si de Juan Diego se tratara, cuando ni es católica ni mexicana, es judía. No entiendo por qué la iglesia no se pronunció en contra del gobierno por utilizar sus símbolos religiosos como propaganda de partidos políticos. La Iglesia Católica ha sido extremadamente cobarde, apenas están saliendo a pronunciarse. Desde que inició Morena debieron decirles a sus creyentes que esa secta se estaba apalancando de su fe para saquearlos. Hay sacerdotes muy inteligentes, ni modo que no lo vieran venir, y más de su experiencia en otros países con el Foro de Sao Paulo. Cuando López fundó su secta disfrazada de partido, puras ratas, parásitos y esquiroles de lo peor saltaron del PRI, PAN y PRD al arca de Manuel. Literalmente juntaron a la peor escoria de México en un solo lugar. López es como el rey Midas, pero de caca. Todo lo que toca se convierte en caca. Hasta dejó su nombre por un apodo referente a los desechos escatológicos. Me dejo de llamar Andrés Manuel. ¡Fuchicaca! En fin, como decimos aquí, existen dos gobiernos, el oficial y el otro gobierno, o sea la maña. Le diremos CO. A fin de cuentas son lo mismo, pero a los dos se les tributa por separado. Lo que creo que no habíamos explicado es que existen tres tipos de poderes y no. No me refiero al ejecutivo, legislativo y judicial, esos ya ni existen. Primero, el poder coercitivo, o sea la fuerza. Lo vimos en las manifestaciones, mexicanos golpeando a otros mexicanos. Son policías, guardia bolivariana, ejército y marina que están completamente comprados y o amenazados. Qué irónico, se meten a servir a la nación y terminan de chivos expiatorios cubriendo a los guachicoleros. La verdad, qué vergüenza ser parte de estas instituciones. Terminan trabajando para el CO, que es otro tipo de poder coercitivo del gobierno. Paréntesis, me llamó la atención que hicieron el servicio militar obligatorio en represalias a la marcha de la generación Z. Tal vez los quieran de mano de obra gratis. Si no, aguas. La cartilla solo sirve para trabajar en gobierno y tramitar un permiso de portación de armas. Nada que no se pueda lograr uniéndose al CO. A lo mejor están provocando desobediencia para después someterlos. Segundo, el poder económico. Los empresarios lo tienen, pero son otros cobardes. Apenas se están dando cuenta que el gobierno les va a quitar hasta los calzones. Como en cualquier dictadura bananera, les pretenden expropiar todo lo que puedan. El capitalismo de compadrazgo que existe en México es la explicación. La mayoría de grandes fortunas son hechas al amparo del gobierno. Slim es el mayor exponente. Al final el gobierno los va a traicionar, pero ellos creen que no. El CO también tiene poder económico. Ellos, junto con empresarios compadres, les ayudan a ganar elecciones a la secta a cambio de impunidad, privilegios, adjudicaciones y escaños en el gobierno. A estas alturas, solo un fanático no ve lo obvio. Y luego el tercero, el poder persuasivo. Este es el de ideas. Ejemplo, la iglesia,
Las mujeres son por excelencia las maestras en este poder. Aquí entra todo lo que es ideología y entraría lo que es la secta de Morena. También la cultura del COO. Ustedes entienden. Si hasta este punto ya estás viendo para dónde va esto, felicidades. Si no, un poco de más explicación. Los 3 tipos de poderes que existen ya están en manos de la secta Morena. Este video se trata del tercero y de por qué es el más peligroso de todos. Afortunadamente cada día hay más arrepentidos, pero ¿de qué nos sirve? Esa gente es la que más debería hacérsela de jamón al gobierno por verles la cara. Los no arrepentidos se creen muy inteligentes por no votar por el PRIAN, según dicen ellos. Este tipo de personajes los conocen, son puros resentidos que nunca vieron que la lucha de clases es otra forma de poder persuasivo para sacar toda la envidia de las personas y hacer la lucha de clases. Son idiotas útiles para la secta. Lo peor de este grupo es que se creen inteligentes porque según ellos ya no creen en Dios ni divinidades, pero creen en políticos. El chiste se cuenta solo. Al menos Dios directamente no te miente ni te roba, los políticos sí. Bueno, depende cómo lo agarres, ¿no? De qué humor lo agarres. Creen tener la verdad absoluta y eso cumple con todas las características de un fanático religioso, así que harán cualquier cosa por la secta. Cuando digo cualquiera, es lo que sea, y ese es el problema que muy pocos están dimensionando. Recientemente vimos al loco que dio un discurso de odio indigenista en Teotihuacán y reanudó el conteo de sacrificios en la zona. Todos los perjudicados eran extranjeros. Este tipo de locos son de los que hablo. Si le lavas el cerebro a la gente haciéndole creer una mentira tan ridícula para despertar xenofobia, ocurren estas cosas. El gobierno les dice que los españoles les robaron el oro para que no vean que ellos son los verdaderos ladrones. Los mexicanos somos más españoles que ni los españoles de hoy, pero ahí andan de ridículos pidiendo disculpas en español. Este atentado no es nada comparado con lo que pueden hacer verdaderos fanáticos. Les daré un ejemplo actual. Uno que no está influido por propaganda rusa y China, como lo es el conflicto Irán-Israel, del que nadie habla y debería de ser el más escandaloso mundialmente. A nadie le importan porque... ¿Es porque soy negro? Aquí sí hacen falta los Black Lives Matter. El genocidio de cristianos que está ocurriendo en África, perpetrado por musulmanes, es un ejemplo perfecto de lo que ocurre con dos visiones de la realidad distintas. Aquí tengo que reconocer que Trump es el único que sí lo mencionó. Ya son cientos de miles de desvividos y desplazados de sus tierras. Viven entre desapariciones y moriciones forzadas y sistemáticas, además del despojo de sus hogares a manos de terrenators islámicos, y el Vaticano ni sus luces. Es más, recientemente el Papa León XIV salió a defender a los musulmanes apuntando por la espalda al catolicismo. Debió ganar Robert Sara. Ese sí los tenía bien puestos para defender a los católicos en África, si no se van a quedar sin feligreses. Solo en Nigeria se dice que desde 2010 se han echado unas 185,000 personas. Fíjense, aquí López ha hecho 200,000 en 6 años, como anillo al dedo. Y también 16.2 millones de cristianos desplazados de África subsahariana. Este es un ejemplo tangible que está pasando hoy, para que no les digan, no les cuenten que los cuentos solo son cuentos. Los cuentos construyen y también destruyen civilizaciones enteras en torno a una idea. Quienes sean los que cuentan la realidad como ellos quieren que la veas y saben cómo transmitirla a los demás. Son los que manejan el poder y por lo tanto el 90% de los recursos de los que hablábamos. Lo peor, la gente estará feliz con ellos. Una narrativa, por más absurda que sea, puede ser el arma de destrucción masiva más poderosa que existe. Ahí tienen al comunismo, más de 150 millones de vidas perdidas y de quedarse todo el queso ni hablamos. Los comunistas son los mejores tomando lo que no es de ellos, con la justificación de la lucha de clases e igualdad social, que no es otra cosa que repartir los recursos entre los bolsillos de dictadores, sus hijos y sus cortesanos, y ya. Un ejemplo fueron las concesiones de agua en México. Sonaba a que querían otro Pemex pero de agua. Saquearnos y cortarnos el agua si no votamos por Morena y no pagamos las cuotas a sus compas del COO. Mad Mexico se va a llamar. Así funciona esta gente. Por tanto, prácticamente no se vislumbra una solución pacífica en todo esto. Lo único que se me ocurre es cierre de gasolineras y centros de distribución de gasolina, una huelga fiscal o paro nacional. Si no, se viene la violencia. La única guerra que la espuria ha emprendido es contra el machismo. Por favor, que alguien le diga en la marranera que el CEO es machista, a ver si así sí lo combate, o al mismo López, que la ninguneó machistamente.
Bueno, en realidad ya emprendió una guerra abierta contra la población. Prefiere reprimir manifestantes que perseguir criminales, expropiar pozos de agua que incautar inmuebles de la maña, dar apoyos a gente floja en vez de subsidiar el campo. Eso sí, las concesiones de agua de los Monreal, que hasta tienen presas, desvían ríos y hacen de todo, no se las van a tocar, igual que las de Olga Sánchez Cordero, Alfonso Romo y todos los que tienen ranchos. Tanto hablan de soberanía, pero no dejan sembrar transgénico, no invierten en nueva tecnología para el campo y prefieren importar. Acorde a su visión proteccionista, eso es demagogia pura. Yo creo que quieren desaparecer los suministros de la población. No es broma, abiertamente están en guerra con la población. Aquí se ha hablado de la ventaja comparativa y de los beneficios de importar, pero en un escenario de guerra hay que asegurar suministros y ya nos los están quitando. La confirmación fue que López salió a amenazar a la población. Estoy seguro de que en su mente se vio mejor. La gente ya no lo quiere, solo su sector fanático. Pero como usan bots y chayotubers, propaganda rusa en masa, les hacen creer que dominan. Y la tercera razón por la que saldría a la calle sería defender la soberanía de México. Porque nuestro país es libre y es independiente, es soberano. Nosotros no somos colonias de ningún país extranjero. Nos ha costado mucho ser un país independiente, soberano. Y si se violara la soberanía, entonces sí saldría a la calle. Lo más probable es que esto del agua venga de más arriba, para quitarnos agua, vendérnosla, vendernos granos y finalmente abaratar a precios de remate las tierras de campesinos, además de condicionar el voto. Si no votas por Morena, no hay agua. México es uno de los países laboratorio para la implementación de dicha agenda. De otra forma, no se explica tanta podredumbre y que los demás países callen con silencio cómplice. Lo peor del agua, no se puede confiar en que los dirigentes de los campesinos no se van a vender. Deberían estar tumbando las puertas para entrar al Senado o Palacio y defender su agua, pero todavía no lo hacen. Otra cosa que les puede terminar pasando es lo que sucedió en Nepal e Indonesia, que fueron a casa de los políticos y los saquearon por completo, para que vean lo que se siente ser robados. Que les quiten sus propiedades como ellos quieren quitarles sus pozos. Créanme, construir y concesionar un pozo es un calvario que ni se imaginan. Si no pagas una mochada, jamás te darán la concesión, ni siquiera una prórroga. Y luego pagar la construcción de un pozo pueden ser millones de pesos. Lo que quiere el gobierno es simple y sencillamente: véndeme tu cosecha al precio que yo quiera o te quedas sin agua, además de que debes pagar cuotas al otro gobierno y votar por Morena. Incluso se habla de la mal llamada tecnificación del campo, básicamente es intubar el agua del campo y controlarla vía satélite. Engañan a los campesinos diciéndoles que ahorrarán más. Les adelanto, este tema al rato será protagónico en México. Vamos al tema. A mí lo que realmente me preocupa son los fanáticos, sectarios de la Cuarta Transformación del PRI. Esos serán sus grupos de choque y son gente con la que no va a haber un entendimiento ni vías de negociación. Veamos por qué. No hay un consenso oficial de lo que es una religión, culto o secta. Eso sí, los cultos solo se diferencian de las religiones por su número de seguidores. En esencia son lo mismo, vamos a tratar de definirlo. Una religión es un sistema cultural que postula la existencia de una realidad o entidad sagrada o trascendente. Puede ser Dios, dioses, espíritus, el progreso histórico, la Cuarta Transformación, el Mesías tropical, etc. Separa radicalmente lo sagrado de lo profano. Pueblo bueno contra conservadores, fifís, adversarios, mafia del poder, simplificaciones absurdas. Genera emociones intensas de reverencia, temor o éxtasis ante lo sagrado. Los narcofest en el Zócalo, giras por el país, informes de gobierno con acarreados, filas por entrega de apoyos, entre otras cosas. Tiene rituales repetitivos, las marraneras, que son como misas, consignas coreadas, juramentos de lealtad, es un honor robar con Obrador, y premios o castigos, sermones, ascensos, cancelaciones públicas, etc. Y los ritos paganos y satánicos. Ofrece un código moral absoluto derivado de esa realidad sagrada: el no mentir, no robar, traicionar, y su cartilla moral, el catecismo chairo, el nuevo libro del texto para adoctrinar niños y el libro Bajeza. Crea una comunidad moral fuerte que se siente unida por una creencia compartida. Los morenistas que se consideran acarreados de corazón, los cuervos de la traición, usar color guinda, símbolos como los cacas de peluche, entre otras cosas. Da un relato último sobre el sentido de la vida, el sufrimiento y la muerte, un dogma o su equivalente secular, la transformación, el proceso histórico irreversible, ser Dinamarca, etc.
es inmune o muy resistente a la falsación empírica. Cuando la realidad contradice la doctrina, la realidad es la que está equivocada o ha sido manipulada por los enemigos. La estupidez de que tiene otros datos y las más de 100 mentiras por marranera. Si un sistema cumple 6 o más de estos 8 puntos, los antropólogos y sociólogos de la religión lo clasifican sin problemas como culto funcional, aunque sea ateo, laico o político. El chiste es que la religión, culto o secta manipule masas. Por esta razón a los creyentes no los vas a hacer cambiar de opinión por más argumentos que les des. Son fanáticos que no ven que están siendo utilizados y son completamente desechables. ¿Quieren otra definición? Si te obligan a creer algo sin pruebas, te excomulgan o te cancelan si dudas, corean frases sagradas en actos masivos y el líder o la causa nunca pueden estar equivocados, es una vil secta. Dato curioso, Richard Dawkins, el ateo más ateo del mundo, ya ha catalogado a los woke como un culto. Cumplen con todo lo anterior. Esa gente de verdad piensa que un hombre es mujer y puede embarazarse. ¿Qué más pruebas de delirio quieren? López es una persona muy ignorante. Sin embargo, estoy seguro de que un libro sí lo leyó y lo releyó. Las 48 leyes del poder. Dejaré un extracto de la ley 27. Juega con la necesidad de fe de las personas para crear un culto. Básicamente esa ley es la serie de 5 pasos para crear tu propio culto con juegos de azar y mujerzuelas 100% real, no fake. Un link de descarga. Le puso la ciencia del charlatanismo o cómo crear un culto en 5 fáciles pasos. Paso 1. La vaguedad y la indefinición, 2 grandes imanes. La cuarta transformación nunca se supo a qué se refería. Paso 2. Enfatice lo visual y lo sensual por sobre lo intelectual. Grandes obras sin ninguna lógica o sustento. Paso 3. Copie las formas de las religiones organizadas para estructurar el grupo. Los cuervos de la traición y afiliación al partido. Paso 4. Disimule su fuente de ingresos, financiamiento del crimen organizado, saqueo sistematizado del erario, huachicol fiscal y una larga lista de etcéteras, pero trae 200 pesos en la bolsa. Paso 5. Establezca una dinámica de nosotros contra ellos. Esto ya se mencionó arriba, pero pobres contra todos los que no sean pobres, izquierda contra derecha. Todo esto es Morena y muchísimo más. Si pueden, lean el libro. ¿Se acuerdan de la gente que comenté que no creía en Dios pero sí en los políticos? Vamos a introducir otro concepto llamado hipótesis de la sustitución, que creó el sociólogo Phil Zuckerman. Ahí va de qué trata. Los humanos tienen una propensión evolutiva a la religiosidad. Cuando abandonan una ortodoxia, suelen sustituirla por otra, no siempre teísta, pero sí llena de sentido moral y comunidad. En términos coloquiales, cuando la gente deja de creer en el Jesús o en X religión, va a creer cualquier estupidez. También se le llama a la hipótesis de sustitución, agujero en forma de Dios. Cuando los hombres dejan de creer en Dios, no es que no crean en nada, es que lo creen todo. Por eso en nuestros días vemos tanta tontería, los woke, los fanáticos de la cuarta y de un montón de líderes políticos autoritarios, terraplanistas, antivacunas, teóricos de la conspiración y demás cosas. Sin ninguna duda estoy seguro de que esto es verdad por una sencilla razón, la propensión evolutiva a la religiosidad, y si le sumamos otros sesgos es muy fácil. El sentido común es el menos común de los sentidos. Hace falta un esfuerzo cognitivo de años para llegar a tener un criterio propio, aunque sea precario. Por eso todas esas ideas venden como pan caliente. Por eso el meme de la niña que dice ¿y qué? ¿y qué? ¡Viva AMLO! No son muy inteligentes como para analizar la evidencia, aunque la presentemos con dibujitos. Están fanatizados. Así no se puede, la verdad. Lo que en sociedades funcionales se busca son las hipótesis menos dañinas. Oye, despacio, cerebrito. Porque como les decía, con un cuento se construyen naciones. Entonces la gente tiene que creer de verdad que son especiales por el hecho de nacer en un lugar. Los autócratas se benefician de la creación de cuentos para manipular a su población. Sin embargo, la creación de un cuento es algo necesario para vivir en sociedad. Por eso se debe buscar el cuento más potenciador para la sociedad. Esto tiene base en el número de Dunbar. Establece que el número máximo de relaciones sociales que puede sostener plenamente son aproximadamente 150. Por limitaciones del neocórtex cerebral. Si se quiere pasar de ese umbral y construir sociedades enteras, la gente debe tener algo en común. Por eso las religiones, nacionalidades, tradiciones, equipos de fútbol y demás cosas. A esto le llamaría Richard Dawkins memeplex. Son un conjunto de varios memes que se mezclan entre sí, entendiéndose claro que meme significa la unidad de transferencia cultural.
Una religión es un memeplex que muta y evoluciona. Me fui por las ramas. Todo esto es para entender por qué, a pesar de que cualquier persona con 2 dedos de frente sabe que los políticos mexicanos son criminales, hay otros que creen ciegamente en ellos y harán cualquier cosa por defenderlos. En todo sistema religioso, los 3 poderes que vimos tienen que ejercerse: persuasivo para que la gente crea, económico para comprar voluntades y coercitivo para someter a los infieles. ¿Eso qué quiere decir? Que si no eres un fanático tienes 2 opciones: plata o plomo, o solo plomo. Así o más claro. Estamos ante una secta que va a reprimir a la población que no esté de acuerdo con ellos. Y hablando de que harán cualquier cosa, ¿escucharon del coche bomba mientras se celebraba el Narcofest en el Zócalo? Según García Harfuch, 2 personas iban dentro cuando explotó. En México nunca habíamos tenido un atentado con esta característica. Esto es similar a lo que hacen los radicales yihadistas, a los que les prometen un harem con 72 mujeres vírgenes en el cielo a cambio de su vida. Otra posibilidad es que ni siquiera supieran qué traía en la batea, lo cual es poco probable. Se sabe que en febrero ya hubo otro coche bomba en el mismo municipio. Tal vez fuesen amenazados con desvivir a sus familias. Sea como fuese, con la nueva fiscal que primero catalogó esto de terrorismo y luego se echó para atrás, no sabemos qué pasó realmente, pero de que esta explosión fue muchísimo más potente que las anteriores no hay duda. Si realmente sabían y se fueron a inmolar por voluntad propia, sería mucho peor. Ya estaríamos en terreno nuevo. No va a ser solo el primero, sino que habrá muchos otros. ¿Y qué cree esta gente como para hacer algo así? Esa es la verdadera pregunta. Eso se escribió antes. Ahora tenemos el abatimiento del Gallero y su posterior pandemonio en diversas partes de México. Luego un funeral al nivel de jefe de estado custodiado por las fuerzas mexicanas. Deplorable. Y finalmente el enfermo mental que decidió reiniciar el conteo de los sacrificios humanos en Teotihuacán, con un discurso indigenista que haría sentir orgullosos a los fanáticos de la leyenda negra. Ya cruzamos la línea en donde hay gente completamente loca dispuesta a hacer lo que sea con tal de defender sus ridículas creencias. Lamentablemente en este tipo de escenarios no hay soluciones pacíficas. ¿Se acuerdan de los kamikazes de la Segunda Guerra Mundial? Para los japoneses era todo un honor ser seleccionado para ser el viento divino. Ellos estaban convencidos de que era lo correcto, y vaya que tomaron a los gringos por sorpresa. Podemos asumir que la maña tiene cultos particulares que los hacen actuar de ese modo. No me sorprendería que compartan este tipo de ideologías con las personas del régimen. Al final son los mismos. Pasemos a lo siguiente. El culto a la personalidad es el pan de cada día en Latinoamérica. Siempre buscan a un caudillo que los guíe. En este caso es López, se le glorifica como casi sagrado y se compara con figuras históricas como si casi fuera un iluminado. Su imagen la tratan de poner en todos lados o algo alusivo a él, y esto es importante. El pueblo básicamente es él. A veces sus secuaces también, pero no duda en deshacerse de ellos si le afecta la imagen. La personalidad autoritaria es un rasgo inconfundible de un culto a la personalidad. La gente cae en una fe ciega ante los autoritarios y luego es usada para agredir a las minorías disidentes, sencillamente porque no creen en los dogmas del líder. Esto recuerda al experimento de Stanley Milgram, donde una persona electrocutaba a otra. Les ordenaban que electrocutaran a la otra persona hasta alcanzar el máximo shock y hacerles un daño real o la muerte. Obviamente no electrocutaban realmente a nadie, pero ellos no sabían que resulta que el 65% de las personas sí continuaban hasta causarle daños irreversibles o la muerte a la otra persona. Básicamente por seguir órdenes, cualquier persona cegada por un dogma va a realizar las peores atrocidades que ni siquiera se puedan imaginar. Todos somos criminales en potencia con el estímulo adecuado, y esto los autoritarios lo saben muy bien. Los que crean cualquier disparate que su líder autoritario diga son criminales en potencia. En el peor de los casos dirán que están apoyando una causa justa, que es por el bien del pueblo. Si se dan cuenta, este tipo de cultos a la personalidad y cuentos para manipular a sectores de la población son exactamente lo que llevó a la humanidad a la Segunda Guerra Mundial. En realidad siempre ha sido así, y siempre se dejan manipular. Hitler, Stalin, Mussolini, al que por cierto citó López, Mao, Hirohito, pues la mayoría de los que participaron en la guerra alcanzaron niveles de poder insospechados que erradicaron millones de vidas, solo porque la gente les creyó. La inmensa mayoría de los nazis de verdad creyeron que eran una raza superior. Los soviéticos creyeron en el comunismo. Son comunistas, por mí hagan los trizas.
Si lo pensamos bien, muchos debieron ser excelentes personas que querían servir a su grupo. ¿Qué le vamos a hacer? Si de verdad creen que están en lo correcto y que son moralmente superiores, para ellos somos sus enemigos. Cada dos grupos de personas tienen ideas completamente contradictorias. La solución ha sido la violencia y va a tener razón el que gane, como siempre, aunque ambos grupos estén equivocados. Lo que importa es que la mayoría crea. El mismo López fue tan descarado de citar a Goebbels en una marranera. Una mentira repetida 1000 veces se convierte en verdad. Por eso repetía hasta el cansancio puras mentiras y tristemente la gente le creía. Como ya hemos visto tanta escalada de violencia, quería decirles que a partir de aquí veremos cosas que antes creeríamos imposibles en México. Hay dos visiones de lo que México se debe convertir que están completamente enfrentadas. Una potencia económica de vanguardia al nivel del G7 o una república bananera que sobrevive de mercados negros. No hay otras opciones. Esperemos que la presión internacional ahora con el mundial y la caída de regímenes bananeros en América y otras partes del mundo que se viene dando nos ayuden a sacar a estos criminales, pero ese es tema de otro video. Si pensamos en una forma de revertir todo esto, puede que ya sea muy tarde. Antonio Gramsci veía la educación de los niños como un elemento fundamental para implementar el comunismo, así que ahora resulta que buscan adoctrinar a los niños. Y qué mejor que los libros de texto obligatorios en todas las escuelas del país, públicas y privadas. Sin duda, ese es el objetivo y se combina con una extensa bibliografía comunista para adoctrinar niños. Utilizan principalmente la pedagogía del oprimido de Paulo Freire. Básicamente significa que al niño no hay que cuestionarlo y dejar que él llegue a sus conclusiones. Conclusiones que enseñan los libros llenos de adoctrinamiento político colectivista. Los niños son fundamentales porque ellos le van a poner el dedo a sus papás si no los dejan ser ellos, expresar su sexualidad o si simplemente los educan con contenido como el de este canal. Pueden ir hasta el bote los papás. Si tienen hijos o sobrinos deberían de darles una revisada a los libros de texto en la página de Conalitej. De verdad que nunca había visto tanta inmundicia junta. Y vienen con un adoctrinamiento que si muchos padres de familia supieran leer, estarían muy enojados. La verdad es que las historias que ponen no son contenido para niños. Recuerdo mucho los cuentos que nos ponían como los viajes de Gulliver, que eran cuentos para niños. Ya que agarras el libro verdadero de Jonathan Swift, te das cuenta de que no eran para niños. Sin embargo, acá hablan de sacrificios, rituales, deidades, simbolismos y demás cosas que no tienen nada que hacer en contenido hecho para niños ni adolescentes. Curioso que no dejan que los niños se lleven los libros a su casa para que los padres no los vean. Yo si tuviera hijos los sacaba de la escuela y veía cómo los educaba y que, vaya, que valiera, ¿no? Pero sin adoctrinamiento. Esto es puro adoctrinamiento, no enseñan absolutamente nada, a lo mucho aprenderás unos hechizos en náhuatl que ni sirven, en vez de que te enseñan inglés, el uso de inteligencias artificiales, otras tecnologías, es puro chamanismo, nada de ciencia, es increíble. Todo el trabajo de adoctrinamiento funcionará para consumar su dictadura bananera. Si tienen gente adoctrinada y resentida desde su infancia, tendrás un fiel votante del colectivismo comunista. Solo sabrá estirar la mano para pedir limosna. De verdad vamos a tener una generación completamente perdida. Personas que realmente sí van a creer en deidades prehispánicas, en gente que cura con cantos y que hace sacrificios humanos. Esto ya ocurre. 500 años de retraso es lo que quieren. Hasta te enseñan que con peyote puedes contactar con dioses. Debió ser una sorpresa gigante. Jamás me imaginé que la situación de los libros de texto fuera tan grave hasta que hice este guión. Si los mexicanos éramos ignorantes, los de la nueva escuela mexicana no sabrán ni quién es Paco el Chato. Por último, esto no sabía si incluirlo o no, sin embargo, hay indicios de que sí va por ese camino. Para nadie es un secreto que México es un país lleno de miles de ritos ocultos, rituales, santería, limpias y demás cosas. Aquí no creemos en nada de eso. Creencia de gente la mera neta, mano. Pero vale la pena analizarlo. No es novedad que creen en Santa Muerte, de hecho hay un templo en Pátzcuaro donde se reúne gente a adorarla. Dejan bastante limosna y todo. Lo interesante es que esas limpias o no sé qué cosas hagan ahí se parecen mucho a las que ha hecho López en diversos lugares como la corte o un montón de lugares más. Me acordé de la tontería del bastón de mando o cuando sacrificaron una gallina en la Cámara de Senadores. Si hacen esas salvajadas en público, ¿qué no harán en privado? En el rancho Izaguirre encontraron un altar. Bueno, en general, en todo ese tipo de lugares tienen cosas que hacen alusión a la niña blanca, como le dicen. Se me olvidó Valverde, también muy venerado. Todo esto de la cultura mañosa.
También en Valle de Bravo encontraron un tigre decapitado. ¿Para qué? Pues no sé. A todo esto, ¿en qué creen los políticos? Con la corte de juglares del acordeón ya vimos que hacen tipo limpias, pero hay cosas muchísimo más turbias. Me acuerdo mucho de un funcionario del gobierno de Cuauhtémoc Blanco, un tal Dionisio, al que le catearon su casa y encontraron un montón de restos con sangre en la escena y unas cruces. Obviamente era un tipo de ritual. De Obrador se ha dicho que usa muchísimas simbologías. Les digo, eso ya puede ser cualquier cosa. Lo que sí es un hecho es que siempre ha hecho rituales extraños, como cuando hizo su plantón en Reforma y se autoproclamó presidente legítimo. En ese momento todo México debió asumir que era un enfermo mental, incluso los que votaron por él. Como tal, nunca impugnó debidamente los resultados electorales porque sabía que perdió, pero ya ven que la gente no tiene memoria. Se habla mucho de una cruz satánica que tiene en la entrada de su rancho La Chingada, también de una silla que dejaba vacía en eventos políticos importantes. Esto ya es más supersticioso, pero seguido las dejaba ahí como esperando a algún invitado. De lo que no hay duda es que pertenece a la francmasonería, cuando en su primer grito de independencia dijo «Viva la fraternidad universal». Detalle, en subsecuentes gritos decía más mueras que vivas. En una ocasión escuché a un erudito que ha trabajado como asesor presidencial en diferentes administraciones. Primero, hablando de historia, se le salió mencionar que era masón. Luego insinuó que López también era parte. No es secreto que varios políticos mexicanos participan en este tipo de grupos. La verdad es que se consiguen buenos contactos y tal vez no esté mal, pero esos rituales y sociedades secretas tienen distintas reglas y fracciones entre grupos. Por ahí hay unos videos de soldados del ejército en un ritual, también de Ricardo Monreal, hincándose en una ceremonia y toda la cosa. La verdad es que ha habido muchos presidentes masones, nada nuevo. De lo que estoy 100% seguro es que López para nada es católico. Otra observación, también en una entrevista auspiciada por Rusia, le mencionó a la entrevistadora que le mandó a hacer una limpia a la silla presidencial con un amigo brujo. México necesita a las personas más inteligentes del país en distintos rubros dirigiendo. Es una aberración que tengamos a gente que cree en chamanismo o rituales sin ningún sustento científico con un presupuesto de 10 billones de pesos. De lo que no estoy seguro es de por qué se está permitiendo deliberadamente de parte de este gobierno y se está ocultando la desaparición de tantas personas. Entre ellas, las que más alarman son mujeres jóvenes, niños y bebés. Los hombres no valemos nada, obviamente, aunque 9 de cada 10 homicidios sean de hombres. En los desaparecidos, la proporción es de 78 de cada 100, o 22 mujeres por cada 100. Lo importante son las desapariciones de los desaparecidos. Los quieren borrar. Les voy a pasar un dato abrumador. Hay más de 133,000 personas desaparecidas desde que se tiene registro en 1952. Desde que entró López a la presidencia hasta ahora han desaparecido más de 70,000 personas. Es decir que en los 7 años de Morena desaparecieron el 53% de todos los desaparecidos. En 7 años se echaron a todos los que anteriormente desaparecieron en 74 años. Ustedes díganme si es o no increíblemente sospechoso, sobre todo ahora que hasta la ONU ya activó su artículo 34 contra crímenes de lesa humanidad. En los datos de desapariciones de mujeres, lo más relevante quizá es que el rango de menores de edad representa 2/3 de las desapariciones. No hay que ser muy imaginativo para saber por qué. Las desapariciones son política de Estado, les guste o no, esa es la realidad. El problema es qué hacen con tanta gente. A lo mejor honran su pasado mexica siendo... Como ya vimos en el rancho Izaguirre, la política es desaparecer todo rastro. Y si pensamos que los dos gobiernos son la misma cara de la misma moneda, esas órdenes vienen de arriba. Ya se vio con los agentes de la CIA, llamaron a comparecer a Maru Campos, gobernadora de Chihuahua, por desmantelar un laboratorio de dulces. O sea, que están admitiendo que les molesta que combatan a la maña. Por si fuera poco, a todos los demás gobernadores y senadores con escándalos verdaderamente grandes y nexos comprobadísimos con el CEO. Les dan abrazos. Diría que más descaro es imposible, pero es Morena, siempre se superan. Regresemos a la idea principal. La gente cree en el culto a la personalidad de líderes autoritarios que los engañan con promesas de que les van a resolver la vida con estirar la mano. Les inventan una narrativa simple y sencilla de entender para que alguien más sea culpable de sus circunstancias de vida y no se tenga que hacer responsable de sí mismo. Al final terminan siendo manipulados y cegados por una secta de personas a las que no les podría interesar menos sus seguidores más que el día de las elecciones.
Siendo fanáticos del líder autoritario, harán cualquier cosa con tal de seguirlo y negarán la realidad, aunque el régimen los despoje de todos sus derechos y libertades. A pesar de todo lo anterior, seguirán siendo fieles seguidores del régimen, solovinos como los llamó el mismo López. Hasta un perro bien entrenado puede meter un papel a la urna a cambio de croquetas, y eso lo saben los autoritarios. Viendo cómo pinta la situación, esto ya se convirtió en una calamidad, de la que no podremos salir solamente yendo a votar y olvidándonos que somos ciudadanos todo el sexenio, ni con discursos buenistas para empezar. Eso nos metió en esta situación. El INE perdió ya todo contrapeso. El nivel de descaro es absoluto, ya hasta Trump salió a decir que México está perdido y Estados Unidos es su única esperanza. Ojalá no tengamos que ver un enfrentamiento violento entre los fanáticos de la secta y los ciudadanos mexicanos, pero ya está ocurriendo. El pequeño detalle es que se puede poner mucho peor. Hablamos del escenario de guerra civil, como lo fueron la guerra de independencia y la Revolución Mexicana. En realidad eran guerras civiles que solo dejaron al país en la ruina. Pero bueno, queremos repetir lo mismo. Si lo pensamos bien, llevamos más de 200 años en guerra civil con periodos de paz transitorios. No creo que este nuevo periodo vaya a solucionar finalmente el problema, pero al menos que tenga un nombre elegante. Propongo nombrarlo la conflagración mexicana. Y pues así la cosa, joven.